La pandemia dio lugar a muchos cambios en el convivir diario. Uno de los principales fue el aislamiento, ya que las personas y sus familias tuvieron que aislarse para no estar expuestos ante dicho virus. Por ende se generaron cambios muy importantes dentro del ámbito familiar, ya que las personas aprendieron a gestionar mejor sus sentimientos, emociones y a relacionarse mejor. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, se produce también un cambio muy evidente dentro de la sociedad, eh, quizás en la parte laboral y económica del país. Esto podría ser, en este caso, el teletrabajo, en un contexto guiado en pandemia. Podríamos esto definirlo como un nuevo esquema de trabajo utilizando diferentes plataformas de comunicación y claramente esto realizándolo desde casa. La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente el coronavirus. Esto que nos hace pensar que varias tareas que se ejecutan en una oficina, según los analistas del gestores de talento humano, no requieren de la presencialidad del trabajador, ya que éstas podrían ser realizadas por medio de sistemas de tecnología y comunicación, más conocidas como las TICs. De esta manera podrían reducir los tiempos de desplazamiento de la casa a la oficina y viceversa. También podría reducir los tiempos muertos. Por otra parte, siempre se van a necesitar unas herramientas específicas, ya sea la computadora, la laptop o en este caso el smartphone. Por ende, este trabajo puede ser realizado en un departamento o casa, más conocido como home office. De acuerdo a todo lo que se ha investigado, es importante tener en cuenta la definición que tienen algunos autores, como por ejemplo Camacho Ramírez en el año 2017 menciona que el teletrabajo es una actividad muy reciente, ya que aún existen algunas cosas que se deben cubrir, tales como una buena delimitación de horarios y cuál es el punto entre el entorno laboral y el entorno familiar. Es importante tener en cuenta que el aumento exponencial de los casos, junto con la poca información que se tiene sobre este virus, condicionan en una buena medida un futuro próximo. Ante este panorama, uno de los objetivos es seguir laborando por medio de nuevas formas que permitan establecer un proceso administrativo, unos intercambios comerciales y un flujo de dinero, por lo cual se ha venido tomando pues un impulso de esta nueva modalidad de teletrabajo en un contexto de pandemia, ya sea por un lado para evitar la propagación de este virus y por otro mantener la dinámica de productividad y reactivación de las operaciones comerciales. Básicamente, dentro del tema del teletrabajo existen tanto ventajas como desventajas. Dentro de las ventajas podríamos encontrar que existe una libertad para poder planificar, organizar tareas y administrar los tiempos de trabajo. Por otra parte, existe una ocasión muy brillante, que es combinar el espacio familiar con las tareas cotidianas. Y finalmente encontramos en las desventajas que podemos llegar al sedentarismo y aún así también aumentar los conflictos dentro del sistema familiar. Bueno, es necesario conocer qué pasó años atrás con este término de teletrabajo, con el tema de teletrabajo, qué sucedió y para qué se utilizaba básicamente. Entonces, en el año 1967 se introduce este concepto de horarios de trabajo flexibles en Múnich, Alemania. Esto se hizo con el fin de mitigar los problemas de transporte. Para el año 1988, los teletrabajadores empiezan a comunicarse por teléfono, fax, servicios de mensajería y empiezan prácticamente a regirse bajo la ley según cada país. Para el año 1995, el 9% de los trabajadores trabajan desde casa de forma muy regular. Bueno, llega el año 1996. ¿Aquí qué pasa? Muchas agencias instalan líneas telefónicas y otros equipos. Obviamente pagan mensualmente teletrabajadores. Para el año 2000, las computadoras personales, el Internet y la banda ancha hacen que todo esto sea más fácil. Es decir,
que el teletrabajo se convierta en una herramienta muy fundamental e importante para la sociedad. El año 2020, la llegada del coronavirus. Básicamente, las empresas no estaban trabajando en esta modalidad y si lo hacían de manera muy alterna. Según la revista Semana, en un informe que sacó en el año 2020, a mediados de marzo 9, menciona que actualmente el 80% de las empresas tienen a su personal trabajando de manera remota. Sin embargo, muchas han sido consultadas y después de esto dicen que el coronavirus hará que todas las empresas sigan con este sistema de teletrabajo. Entonces, lo más probable es que este modelo pueda adaptarse al mundo y muchas de las personas nos podamos adaptar también a lo que se viene de aquí en adelante. Hola a todos, nos encontramos en el espacio donde está laborando este ingeniero. Tengo la oportunidad de entrevistarlo, entonces mucho gusto, mi nombre es Paula Bobadilla. Quisiera saber pues su nombre, su edad y actualmente a qué se dedica. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Iván Ramírez, yo soy ingeniero catastral, soy especialista en sistemas de información geográfica. Tengo 37 años, hace un año laboro, digamos, de forma de teletrabajo, desde que entró la pandemia. Actualmente estoy trabajando para una empresa que trabaja con hidrocarburos, exporta gas. Yo trabajo en la parte de los sistemas de información geográfica, o sea que mi función es brindar toda la cartografía eh, disponible para la empresa y para la toma de decisiones en los proyectos que ella tenga. Listo, entonces para empezar esta entrevista voy a hacerle una pregunta muy puntual y es para usted qué es teletrabajo. Para mí el teletrabajo es el conjunto de actividades que digamos que enmarcan una función específica de un trabajador. Entonces es como todo ese conjunto que necesito, de actividades que necesito hacer, las cuales no dependen de que yo esté en la oficina, sino que esté en un lugar totalmente distinto a la oficina. Para mí ese es el teletrabajo, las funciones que hay que hacer en un ambiente distinto. Listo, entonces como bien sabemos, algunas personas no han podido como tal adaptarse o han tenido muchas dificultades como para emplear esta nueva modalidad. Entonces quería preguntarle cuáles han sido las implicaciones que usted ha tenido pues aplicando esta nueva modalidad de teletrabajo. Las implicaciones o las dificultades generalmente fueron, digamos, los canales de comunicación, tener un entorno pues como apropiado para desarrollar el teletrabajo, que no es simplemente tener un portátil o trabajar desde la casa, no, hay que, digamos, adecuar un lugar óptimo para este tipo de actividades y para uno estar totalmente concentrado en las actividades que uno requiere hacer, ¿no? Entonces la principal dificultad fue la comunicación al inicio, ya que pues había que pues instalar pues un canal de comunicación entre nuestro computador o el computador de cada trabajador y los servidores donde está donde está la empresa y donde está la información de la empresa. Entonces esa fue la principal dificultad. Bueno, la otra pregunta es basada en el contexto de que muchas personas pues no tienen como las herramientas o básicamente necesitan pues como tal el computador y demás que suelen estar en la oficina. Entonces, ¿usted ha podido realizar todas las actividades independientemente pues de no estar en la oficina? Sí, sí, creo que sí he podido realizar todas las actividades porque, pues digamos que mi profesión así lo permite, no es necesario, digamos, tener un espacio amplio, aunque pues sí es, digamos que hace falta la interacción humana con los demás profesionales, pero pues esto lo ha suplido, digamos, todo lo que es la parte virtual, las reuniones virtuales, compartir el escritorio, compartir, digamos, o ver presentaciones que alguien haya hecho de otras profesiones. Entonces, pues yo no he tenido ningún problema con el desarrollo de mis actividades desde el teletrabajo. Ok, también sabemos que el contexto de pandemia ha impactado pues muchos factores, en este caso pues el entorno familiar. ¿Usted cree que la familia lo ha apoyado pues siendo teletrabajador y por qué? Yo creo que sí,
De hecho, pues a nivel, digamos, cuando empezó esta pandemia, había mucho miedo porque la mayoría de gente estaba empezando, digamos, a perder sus empleos y todo este cuento. Entonces, pues, eh, si uno tenía trabajo, pues había era que cuidarlo y como tal la familia, pues fue como un apoyo en el sentido de que todas las actividades necesarias como las reuniones y ello, pues ellos colaboraban para no generar ruido interno, ¿no? El ruido de la casa ni ese tipo de ruidos, ya pues los ruidos externos como los ruidos de los carros o de pronto vendedores ambulantes, o que eso ha sido siempre un karma con este tipo de trabajos y con las reuniones en general, pues eso no se puede controlar, pero con el interno sí ha colaborado mucho la familia y además de eso, pues dando un soporte afectivo, ¿no? Porque siempre se termina la jornada laboral, que a veces son más extensas en el teletrabajo, pero pues siempre hay como un espacio donde hay como una sana convivencia y eso aporta a la salud mental del trabajador. Bueno, entonces para ir finalizando esta entrevista, es importante pues conocer todos los aspectos que se ven pues en el contexto de pandemia y el teletrabajo, y vemos que hay casos donde personas pues llegan al nivel de depresión por tanto nivel laboral tan fuerte, y la pregunta es si usted se ha sentido en algún momento pues con depresión o ansiedad pues por este tema. No, creo que no, pues digamos que apoya bastante en el sentido de que pues mi profesión es lo que me gusta hacer. Entonces, digamos que el trabajo pues es una actividad la cual me gusta y cuando uno hace algo que le gusta pues no se siente asfixiado, ¿no? Ese es como el principal motor, ¿no? Que mueve y que evita que haya depresión. Y, y lo otro es que pues digamos que uno tiene un ambiente sano, ¿no? Alrededor, ¿no? Aunque hay presión porque hay que entregar cosas, hay que entregar productos, también está como digamos que la satisfacción de poder haber hecho el trabajo pues bien, porque es lo que me gusta hacer. Entonces, Ok, entonces ya finalizando esto, quisiera que nos diera como un consejo a todas las personas que están actualmente utilizando esta nueva modalidad. pues un consejo es como que es fundamental que se adapten al cambio, ¿no? Porque este tipo de modalidad de trabajo es la que se va a implementar en el futuro, si no es que es ya. Muchas de las empresas con sus ingenieros, con sus administradores, con su personal calificado están migrando hacia este tipo de modalidades de trabajo porque pues son muy económicas para la empresa. Entonces lo que hay que es siempre enfocarse en tratar de ser especializado en todo digamos, su profesión, porque pues es lo que hace que, digamos, uno se vuelva competitivo a nivel laboral, ¿sí? Y no haya, digamos, una sobredemanda de profesionales, sino más bien haya profesionales expertos, los cuales pues son más difíciles de contratar y más en este tipo de modalidades, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es que se adapten al cambio, que siempre busquen un entorno como confiable, seguro, en donde se sientan cómodos y hagan lo que les gusta. Listo, Daniel, muchas gracias por su opinión y gracias por la entrevista. ¿Vale? Llegando a la discusión de este tema, podemos concluir que pasamos de una oficina física a estar en nuestra casa. ¿Esto qué quiere decir? De acuerdo a todo lo relacionado y todo lo que pudimos investigar, también trayendo a colación esta entrevista que se pudo realizar, como bien él nos decía, hay personas que se pueden adaptar fácilmente, otras no. El, el contexto de pandemia también nos trajo más conocimiento, más adaptabilidad en todo el entorno, porque podemos estar tanto en la oficina como en la casa, pero podemos ser igual de eficientes. Incluso en la casa podríamos emplear diversas actividades. Por ende, el término teletrabajo llegó para quedarse. Es algo que se va a encontrar en el futuro, con el cual nos vamos a estrellar más adelante. Y por ende, en este contexto de pandemia, siento que nos va a servir mucho, ya que es una nueva modalidad que
hasta ahora estamos conociendo, puede que no la estemos ahorita como tal ejerciendo, pero más adelante vamos a saber qué se siente estar eh, impactado por tanta tecnología, eh, conocimiento extra, y por ende una gran conclusión que podría dar es que el teletrabajo es una nueva modalidad que podríamos usarla de la mejor manera, nos podría traer aspectos muy positivos a nuestras vidas e incluso a nuestra vida laboral, ya que además de estar en un computador podemos seguir, no sé, informando aparte de otros aspectos, otros temas, incluso podríamos enseñar a otros o aprender más de los que ya saben, eh, muchas cosas en general. Por ende, podría decir que el tema de teletrabajo es un tema muy importante, ya que, como bien lo decía anteriormente, es algo que se va a instaurar en el futuro y es algo que debemos ya mentalizarnos, que es algo que vamos a estar trabajando diariamente. Incluso cuando hayan avances tenemos que estar muy pendientes, ya que todo esto va a ser instaurado por medio de esta modalidad.